Muy buenas tardes a todos los presentes, tanto a los estudiantes de la Academia de Ginebra como al público en general. Estamos en nuestra siguiente sesión, nuestra tercera sesión de este ciclo de conferencias, 1700 años del Concilio de Nicea, historia, teología y legado. Les damos una cálida bienvenida y agradecemos sinceramente que estén siguiendo cada uno de estos espacios de transmisión, donde tratamos de revisar cuáles fueron los eventos principales que dieron forma al concilio, así como sus implicaciones para nosotros. Por motivos de horario, hoy haremos un pequeño ajuste en el orden y abordaremos la cuarta ponencia antes de la tercera. En esta ocasión nos enfocaremos en lo que sucedió después de Nicea, porque si bien el concilio del 325 logró establecer una definición teológica clara, a mi parecer, sobre la divinidad del Hijo, el conflicto no terminó. De hecho, podríamos decir que apenas estaba comenzando esta lucha por la recepción del credo, del concilio, su interpretación, su correcta aplicación en medio del imperio que ya se encontraba en declive. También había obispos divididos y nuevas herejías que estaban surgiendo también. Así que hoy hablaremos sobre las resistencias políticas, eclesiásticas, de cómo el credo niceno fue rechazado y reinterpretado, defendido también como figuras como Atanasio, y de cómo este proceso de recepción del concilio abrió paso a nuevas formulaciones, a nuevas alianzas que desembocarían en el siguiente concilio, que es el segundo concilio en Constantinopla en el 381. Veremos también cómo este proceso fue dando forma al concepto de ortodoxia conciliar, es decir, una ortodoxia forjada, perdón, no solo por definiciones, sino por la historia, por el testimonio, por el sufrimiento. Así que los invito a abrir el corazón y la mente porque esta historia no es un asunto solamente del pasado, sino que nos plantea algunas preguntas sobre qué significa confesar la fe verdadera en tiempos de crisis, cómo se mantiene la fidelidad en medio del poder político y qué precio estamos dispuestos a pagar por la pureza doctrinal. Así que, hermanos, preparémonos para esta siguiente sesión. Solo denme un segundo.
Ok, hermanos, hablemos sobre esta siguiente ponencia, que son las consecuencias teológicas y eclesiásticas del concilio. El concilio de Nicea fue, como ya lo hemos mencionado, un hito en la historia, pero no fue el final del conflicto. De hecho, lejos de resolverlo, parece que empeoró la situación. Sus decisiones desencadenaron nuevas controversias, exilios y nuevas redefiniciones teológicas. Tras el concilio, aunque el símbolo niceno fue aprobado formalmente por muchos obispos y muchos lo firmaron por presión imperial sin realmente tener una adhesión teológica plena. En los siguientes años surgieron intentos sistemáticos de reinterpretar o reemplazar el término homoousios que hemos visto con los anteriores ponentes y que había sido considerado como problemático por algunos, ya que no aparecía en la escritura y de hecho por algún tipo de asociación con previas herejías. Así que esto provocó una oleada de sínodos alternativos, otros concilios y fórmulas doctrinales distintas que buscaban establecer una postura intermedia entre los dos partidos. Así que durante más de 50 años el Imperio Romano fue escenario de disputas continuas entre los defensores del credo niceno y sus opositores, incluso favorecidos muchas ocasiones por el poder imperial. En este contexto se produjo el ascenso de figuras clave como Atanasio de Alejandría y los padres capadocios, la fragmentación del partido arriano en diversas corrientes, con la figura de Eusebio de Nicomedia, y la lenta consolidación de la ortodoxia trinitaria, que solo alcanzaría la estabilidad, sino hasta probablemente 300 años después. En este sentido, tomaremos cuatro puntos que guiarán esta charla. Primero hablaremos un poco acerca de la recepción del credo niceno. En segundo lugar, hablaremos un poco acerca de los exilios de Atanasio y sus luchas por la ortodoxia. En tercer lugar, hablaremos un poco acerca del camino de Nicea a Constantinopla. Y por último, de una forma un poco más breve, hablaremos sobre el concepto de la ortodoxia conciliar. Este es el nacimiento. Así que empecemos, hermanos. El credo 325 declaró que el Hijo es homoousios. Esto quiere decir consubstancial o de la misma esencia con el Padre. Esta palabra fue una palabra clave, pero también para muchos controvertida por no estar en la escritura y tenía una gran carga filosófica. Su inclusión fue impulsada principalmente por el grupo liderado por el arzobispo, aunque algunos discuten si realmente era un arzobispo, pero un obispo principal, Alejandro de Alejandría. Y algo que creo que no se ha dicho hasta el momento es que Alejandro era el gran obispo de Alejandría. Por eso decimos, algunos dicen el arzobispo, porque debajo de este obispo estaba Arrio. Y también estaba apoyado por Constantino como un medio para preservar la unidad imperial. Sin embargo, la aprobación del término no significó un asentamiento unánime en un sentido doctrinal. Muchos de los obispos, eh, muchos de los obispos firmaron, pero lo hicieron por motivos políticos o por respeto a la autoridad imperial, ¿verdad? Como habíamos mencionado. Y esta es una de las frases más significativas que describe mejor este periodo post-Nicea. Dice Giuseppe Alberigo en su libro Historia de los Concilios Ecuménicos. La época posterior al Nicea fue un proceso mediante el cual las iglesias, en una serie de luchas dolorosas, se fueron apropiando de las decisiones de Nicea, no solo de forma negativa, asociándose a la condenación del arrianismo, sino también de forma positiva, replanteándose el contenido de su símbolo de fe, el símbolo es el credo, y reconociéndolo como tradición, es decir, como expresión dogmática vinculante en cierto modo y en cierto modo definitiva. Y así fue como pasó estos años de luchas, ¿verdad? Como ustedes saben, Sabelio
fue un obispo, pero muchos obispos firmaron el credo, ¿verdad? El término homoousios era sospechoso para varios sectores del episcopado que temían que se asociara con el sabelianismo. Era una herejía modalista que confundía las personas de la Trinidad. Como ustedes saben, Sabelio fue un obispo y teólogo del siglo tercero cuya enseñanza se centró en Roma. Él es conocido por proponer la herejía modalista o sabelianismo. El sabelianismo decía que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres modos, por eso modalismo, o tres formas sucesivas, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Para Sabelio, Dios era o es absolutamente uno, sin distinción de personas. Para él, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, no son personales, sino son funcionales y temporales. Así la acusación del homoousios o usios, además de no ser literalmente bíblica, era que la palabra, según ellos, daba a entender que el Padre y el Hijo eran la misma persona, es decir, homo de lo mismo, ousios de la sustancia. Entonces, para algunos daba a entender que era el Padre y el Hijo eran el mismo. Eso es algo que ya habían condenado algunos teólogos, bastantes teólogos a lo largo de estas décadas anteriores. Y así muchos temían que se eliminara la distinción real entre el Padre y el Hijo. De la misma manera, otra acusación era que pero Pablo de Samosata, yo creo que ya lo he mencionado anteriormente, otro hereje, pero del siglo tercero, del siglo pasado, ya había usado este mismo término de homoousios para negar la preexistencia del Hijo. Así que los arrianos, aunque equivocados en su desarrollo teológico, tenían buenas intenciones, así buenos argumentos, que igualmente la idea del Hijo no tomaron una postura que ya hubiera sido declarada como herética anteriormente. Creo que esto me lo mencionó el profesor Rafael y mencionó que Arrio y sus discípulos y las personas que estaban alrededor de él apoyándolo no eran ningunos iletrados, al contrario, eran personas bastante conocedoras de la palabra y también de la retórica griega y romana que estaba en ese tiempo. Así que tenían buenas razones para no querer utilizar este término. Nosotros ahora lo damos por sentado, ¿verdad? Esa es la forma de la ortodoxia, pero debemos colocarnos en los zapatos de los cristianos, no, no estoy diciendo ni siquiera de los arrianos, de los cristianos de ese momento en que estaban viendo este debate entre una postura y la otra postura, y algunos decían, esto me suena a sabelianismo, esto me suena a Pablo de Samosata. Así que en los años inmediatamente posteriores al concilio comenzaron a organizarse resistencias doctrinales, especialmente entre obispos del oriente del imperio. Y siempre se ha dicho que los principales herejes de los primeros siglos eran orientales, los occidentales eran bastante amables, con excepción de, de la persona con la que lucha de Agustín, ¿no? Tal vez alguien recuerda el nombre, entonces se me olvida, pero además de él, creo que la mayoría de herejes y muchos historiadores coinciden, eran orientales. Estos preferían expresiones como homo, a ver, ahí está. Había personas que preferían expresiones como homo iousios, que significa de esencia semejante, y otros como homoios, que simplemente significa parecido, como alguien y casi igual, ¿no? Alguien muy, muy similar. Así, aunque el concilio había condenado formalmente a Arrio, sus ideas no desaparecieron, sino que encontraron nuevos representantes bajo distintas formas teológicas. No fue sino la muerte del emperador Constantino en el año 337
finalmente marca un punto de inflexión en la narrativa. Quiero mencionar que Arrio muere un año antes, en el 336, muere un año antes y lo que hace es consolidarse en con algunas personas. De hecho aquí lo tengo. Arrio fue exiliado tras el concilio, fue exiliado junto con Eusebio de Nicomedia y con Teónides de Nicea y Marides de Calcedonia, tal vez, ¿verdad? Hay unas fuentes que lo aseguran, tal vez un poco después de la condena de estos tres. Fueron exiliados y Constantino tenía el propósito de establecer la unión del imperio a través de sus ciudadanos más religiosos, que eran los cristianos. Así que por eso convoca el concilio. Sin embargo, la mayoría de obispos, al decantarse por la fe de Alejandro de Alejandría, termina exiliando a estos cuatro personajes, que sin embargo ganarían poder en la medida en que fueron llegando a Constantino. Constantino era muy persuadido por este personaje que dirigió el concilio, que era Ocio de Córdoba. Sin embargo, conocemos que Ocio de Córdoba era hispano y en tanto regresa Ocio de Córdoba a sus funciones, Eusebio de Nicomedia empieza a tentar a Constantino. Y entonces, un año después, de hecho, un año después del concilio de Nicea, en 325, ya en el 326, se celebra otro concilio y nosotros aquí debemos recordar uno de los puntos principales de esta ponencia es recordar que la ortodoxia conciliar empieza a formarse. Nosotros decimos ahora el concilio ecuménico, pero eso no existía antes. Existían los concilios y mientras más gente hubiera, mucho que mejor. Y esto solamente, el concilio de Nicea, solamente se quedaría consolidado hasta el concilio de Constantinopla. Así que en el 326 se llama otro concilio, el concilio de Nicea, del 326, y aquí tratan de limar algunas asperezas entre el partido niceno y el partido arriano. Producto de sí, de este concilio, se recupera del exilio a Eusebio de Nicomedia, a Teónides de Nicea y Marides de Calcedonia, con algunas reservas respecto a Arrio. Constantino el Grande quería tener cuidado con la figura de Arrio y por eso mismo no les pasa ningún examen a estos obispos ni a los demás obispos relacionados con Arrio. Quería mantener la paz y de hecho él estaba un poco inclinado al arrianismo. Así, 10 años después, cuando muere, cuando se consolidan las figuras, cuando se consolidan las posturas de la sustancia semejante o de la persona semejante, Eusebio de Nicomedia termina de evangelizar, entre comillas, a Constantino. Constantino muere en el 337 y Arrio en el 336. Y se dice que, bueno, Jerónimo cuenta que, sí, Jerónimo de Estridón, el historiador también de la iglesia, el biblicista, cuenta que un año antes bueno, que poco antes de su muerte, Constantino se bautiza y es Eusebio de Nicomedia quien lo bautiza. Por eso algunas personas se preguntan si Constantino fue realmente un creyente o no. La mayoría de historiadores se declina porque sí fue cristiano, no solo por el hecho de que se bautiza, sino que algunos años antes, al menos en 314 por ahí, empieza a mostrar sus simpatías y su filiación hacia el cristianismo, sin mencionar aquella ocasión en la que supuestamente ahí tiene una teofanía y se alía al plano cristiano, sino posteriormente en algunas cartas, Constantino, sin ningún tipo de presión, porque no tenía presión ni nada que perder, él declara que afiliado al cristianismo, aunque mantenía algunos ídolos, algunas idolatrías, y recordemos que Constantino, pues en algún momento tal vez se convence y por eso se bautiza y muere en el 337. Y tienes dos sucesores que son importantes de mencionar, uno más que otro, que lo son Constancio segundo en Oriente y Constantino segundo en Occidente, que tenían posiciones distintas
respecto al conflicto. Como mencioné, bueno, no lo mencioné, pero sí mencioné que había dos partidos y las herejías eran más de Oriente que de Occidente. Así que Constancio II eh, tiene una postura radicalmente diferente a Constantino II. Y Constancio II permitió a los oponentes del símbolo niceno, contrarios a los mogucios, perdón, ganar influencia y promover sínodos alternativos con nuevas fórmulas doctrinales. Aunque Occidente aceptó en general el credo de Nicea sin grandes controversias, en Oriente la recepción fue mucho más conflictiva. Pero aquí hay algunas aristas, porque a Eusebio de Nicomedia se le dio la oportunidad de evangelizar a los godos, a los visigodos, a los ostrogodos, a los bárbaros, al punto que ellos se convierten en el último bastión de los arrianos. Así que Eusebio de Nicomedia, aunque firmó Nicea, trabajó activamente para revertir las decisiones de Nicea, argumentando que el término homoousios introducía una novedad peligrosa. El apoyo imperial jugó un papel determinante en las negociaciones de estos concilios, de estos sínodos que se mantuvieron a lo largo de estas décadas. Después de la muerte de Constantino, Constancio II, emperador de Oriente, se inclinó abiertamente por posiciones semiarrianas y durante algunos años, bajo su mandato, se celebraron algunos concilios regionales o sínodos, como lo fueron en Antioquía, pero aquí no los tengo, ¿verdad? Pero Antioquía en el 341, Sirmio en el 351, otro en el 357, 358, Rimini en el 359, y propusieron nuevas fórmulas que evitaban el término homoousios, lo que generó una confusión doctrinal generalizada entre los creyentes. Estas fórmulas variaban entre afirmar que el Hijo era semejante al Padre o era como el Padre según las Escrituras. Y a veces le colocaban este apellido para supuestamente perdonarse el hecho de que el término quería decir algo diferente al símbolo niceno. Los arrianos no desaparecieron entonces tras el concilio de Nicea, sino se reorganizaron entre corrientes con matices doctrinales. Otra facción importante que vemos durante este concilio es la facción de los homoianos. Están los homoianos de Homoios. Estos homoianos evitaron cualquier lenguaje ontológico y se delimitaron a decir simplemente que el Hijo era como el Padre. Más radicales eran se los presento, y están. Más radicales eran los anomoios, liderados por Aesio y Eunomio. Ellos sostenían que el Hijo era completamente distinto al Padre en esencia y naturaleza. Esta posición, aunque fue minoritaria, tuvo un impacto importante en la polarización del debate, al llevar a muchos moderados, a personas que estaban simpatizando parcialmente con Alejandro y con Atanasio, a reconsiderar su postura e irse por otro lado, ¿verdad? Alejandro de Alejandría, obispo de Alejandro de Alejandría, arzobispo de Alejandría, quien fue una figura clave en la condena inicial del arrianismo. Murió solamente 3 años después del concilio de Nicea, en el 328.
dejando vacante la sede de Alejandría. Esto ya lo mencionó el, el hermano Gavin, y Alejandro, Atanasio es quien asume esta vacante en la sede. Según las fuentes, antes de su muerte, él habría señalado que Atanasio, que era un archidiácono, cuando Atanasio va al concilio, él era archidiácono. Alejandro lo quería como sucesor, así que Atanasio fue elegido como obispo y esto marcó el inicio de su vida, de su vida teológica, que fue prolongada y conflictiva. Desde el inicio de su episcopado, Atanasio se convirtió en uno de los más acérrimos defensores del ousios y del símbolo niceno. Esta postura lo colocó en el centro de la controversia teológica que agitaba el imperio, especialmente frente a los sectores que intentaban revertir las decisiones del concilio. Su insistencia en la plena divinidad del Hijo le granjeó el respeto de los nicenos, pero también la hostilidad de los arrianos. Durante su vida, Atanasio fue exiliado. Atanasio fue exiliado 5 veces. Atanasio vivió una vida bastante eh, atribulada y fue de hecho bajo diversos emperadores, tanto por razones doctrinales como por acusaciones políticas. Su primer exilio ocurrió en el 335, siempre por Constantino, eh, perdón, hermanos, en el sínodo de Tiro, influenciado por supuesto por Eusebio de Nicomedia, que ya estaba ahí a los oídos de Constantino y otros obispos hostiles. Aunque fue restaurado brevemente tras la muerte de Constantino, sería desterrado nuevamente por Constancio II, quien favorecía posturas semiarrianas. A pesar de estos repetidos exilios, Atanasio logró mantener una red de apoyo en Egipto y en otras partes del imperio, lo que le permitió conservar una notable influencia. Eusebio de Nicomedia fue el antagonista de Atanasio. Él fue obispo de Berito, después de Nicomedia y por último de Constantinopla hasta su muerte. Él fue responsable de propagar el arrianismo en los pueblos germánicos, como mencioné, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos. Y a lo largo del siglo IV, los sínodos no fueron únicamente instrumentos de deliberación teológica, también fueron usados con fines políticos y estratégicos para desplazar o validar a líderes eclesiásticos, a pastores, a obispos, según la conveniencia del poder imperial o las facciones dominantes. Así que en el caso de Atanasio, sus opositores recurrieron sistemáticamente a acusaciones falsas para lograr la condena de este y el exilio en varios concilios locales. Una de las primeras acusaciones de que había mandado asesinar a un obispo llamado Arsencio y que conservaba su mano cortada. O sea que Atanasio se la había cortado, la había mandado a cortar y que él la tenía. Este cargo fue presentado en este mismo sínodo de Tiro en el 335, pero durante el proceso Arsencio apareció. Y hace falta decir que apareció con su mano completa. A pesar de que el fraude quedó expuesto, los enemigos de Atanasio lograron igualmente su destierro gracias al respaldo del emperador. Otro episodio significativo fue la acusación de que Atanasio había bloqueado el suministro de trigo desde Egipto hasta Constantinopla. Esta es una grave imputación en el contexto de la economía imperial. No tenían fundamento sólido. Este tipo de cargos fue suficiente para justificar su alejamiento del episcopado por parte de las autoridades civiles. La reiteración de estas maniobras sugiere un patrón en el cual los sínodos, especialmente los organizados o influenciados por los filoarrianos y con el apoyo imperial, se convirtieron en herramientas para neutralizar a los defensores del símbolo niceno. Otras figuras nicenas también fueron depuestas o exiliadas mediante procesos sinodales manipulados, como lo fue
Pablo de Constantinopla, Marcelo de Ancira y Eustaquio de Antioquía. En esos casos, las controversias doctrinales se entrelazaban con tensiones eclesiásticas, rivalidades regionales, ni siquiera a veces tenían que ver con la doctrina, simplemente habían rivalidades políticas. Así que la ortodoxia no solamente era definida en términos bíblicos o teológicos, sino también por la capacidad de resistir las presiones políticas. La multiplicación de sínodos contradictorios en Oriente a partir de la década de 340 evidenció esa inestabilidad doctrinal y la instrumentalización de las estructuras conciliares. Aunque el conflicto arriano-niceno se presentó como una controversia teológica, en la práctica estuvo entrelazado con intereses políticos. Eh, la figura de Constantino y de sus hijos fue determinante para estas peleas. En el 341, durante la dedicación de una nueva iglesia en Antioquía, se celebró el concilio conocido como el Concilio de la Dedicación. Este concilio de la dedicación en el 341 fue presidido, perdón, por Eusebio de Nicomedia, de nuestro archivillano. Este evento mantuvo el arrianismo moderado en el este, aunque el concilio condenó algunas de las expresiones más radicales del arrianismo. Este concilio dijo algo así como la expresión que tenemos aquí. El concilio de la dedicación dijo que el Hijo no fue creado de la nada, es decir, ex hoc onton, o que hubo un tiempo donde no existía, es decir, en pote ote ouk, no afirmaron nunca la plena divinidad del Hijo ni su consustancialidad con el Padre. El credo emitido evitó cuidadosamente la palabra homoousios, centro de la controversia nicena, y recurrió a títulos bíblicos más generales. Aquí la Biblia fue incluso utilizada, instrumentalizada para los fines arrianos. Aquí los arrianos se basaron del lenguaje bíblico y le dijeron que colocaron en este credo el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Para no colocar homoousios. O también usaban el término la imagen exacta de la divinidad para hacer referencia con justificaciones bíblicas a que no era de la misma sustancia que el Padre. Así que hasta el momento espero que hayamos visto de mejor forma el desarrollo teológico del símbolo niceno, en la que el juego se cambió completamente y los arrianos empezaron con la ofensiva. Muy bien intencionados en todo, pero equivocados también en todo. Usaron incluso la Biblia para respaldar sus posiciones. Sin embargo, podemos decir también que esta vaguedad, esta imprecisión, no fue inocente. Esto tenía el firme objetivo de evitar el uso de esta palabra homoousios en contraposición de la palabra homoouios, que ya hemos visto, ¿verdad? Semejante. Atanasio de Alejandría rechazó firmemente este credo, calificándolo como una forma suavizada, políticamente astuta. En la opinión del obispo, esa ambigüedad posterior a un concilio claro era, en efecto, una forma de retroceso. Consideraba que al no afirmar la plena divinidad del Hijo, este documento equivalía a un rechazo disfrazado de la fe inicial. La maniobra de Eusebio fue significativa, representó un intento de establecer una base común antiarriana que dejara fuera los extremos, pero que también socavara los avances del concilio, ganando así mayor aceptación entre los obispos orientales que desconfiaban del lenguaje filosófico de Nicea. Fue un ejemplo notable de cómo la política eclesiástica influyó
en la evolución de la doctrina durante esta etapa de consolidación. Los sinos organizados por Constancio II, como el de Sirmio en el 351, 357, 358, los dobles de Rimini en el 359, evidencian esta estrategia de imponer una fórmula doctrinal políticamente conveniente. La fórmula que vemos en pantalla, Homoios, el Hijo es semejante al Padre, fue promovida por el emperador como un compromiso doctrinal. Era ambigua y carente de la precisión teológica del credo niceno, pero era la fórmula que él quería establecer. Esta intervención imperial buscaba sofocar el conflicto, pero terminó por fragmentar aún más la iglesia y prolongar la controversia. El llamado partido niceno enfrentó décadas de divisiones internas, especialmente en las provincias, no tanto en el centro, sino en las provincias del imperio, orientales del imperio romano. La presión política, estos exilios, las diferencias teológicas en la terminología, dificultaron la formación de un bloque estable tanto para uno como para el otro, pero más en cuanto en las debilidades de la fe nicena. Hasta que llegó Atanasio de Alejandría, reconocido como confesor de la fe, tras haber soportado múltiples exilios y persecuciones. Él, como un paladín de la ortodoxia, aprovechó ese prestigio de mártir y convocó en el año 362 a un concilio local en Alejandría con el objetivo de reconciliar, podemos decir entre comillas, porque realmente tenía un partido, a los distintos sectores. Pero realmente lo que sí quería hacer era unir a todos los que eran antiarrianos. Debemos ver esto, ¿verdad? Estaban los arrianos, los nicenos, pero había un montón de facciones alrededor. Y dentro de las facciones habían facciones antinicenas y antiarrianas, es decir, no era una lucha solamente de dos partidos, de varios partidos con dos inclinaciones diferentes, eso sí estaba claro, a favor de Arrio o similar a Arrio o filoarriano y otro filoniceno, no propiamente niceno, sino simpatizante del niceno. Entonces, lo que hizo Alejandro, pero Atanasio, fue unir, reconciliar a estos distintos sectores de la alianza antiarriana, incluyendo los homo y ousianos, ¿sí? Los que están divididos con una I, homo y ousianos, que sostenían que el Hijo era de esencia semejante al Padre, pero no homoousios de la misma esencia. Pero eso le funcionaba a Atanasio. En ese concilio, Atanasio propuso un principio de unidad que trascendía las fórmulas exactas. Aquí Atanasio se dio un poquito en cuanto a la precisión teológica, sino que se enfocó en las verdades fundamentales que estaban tratando de decir a pesar de sus palabras. Si los teólogos que estaba reuniendo, antiarreanos todos, afirmaban por lo menos dos verdades fundamentales, entonces lograrían una sola facción más sólida. La primera, que el Logos, el Hijo, era plenamente Dios, eterno como el Padre, eso es uno. Y que este mismo Logos era el sujeto personal de Jesucristo encarnado para la salvación. Entonces, independientemente de si era semejante o muy parecido o de la misma, Atanasio quería llegar a estos dos puntos con estos teólogos. Era, ¿usted cree que el Logos es Dios, verdadero Dios, plenamente Dios y eterno como el Padre? Y que este Logos era sujeto personal, no una extensión ni un modo de Jesucristo encarnado para la salvación, entonces podían considerarse dentro del marco de la ortodoxia nicena sin necesidad de una uniformidad terminológica. Este gesto marcó un segundo punto de inflexión, porque bajo el liderazgo de Atanasio, por primera vez en décadas emergió un frente común de teólogos nicenos en Oriente, lo que allanó el camino para el consenso doctrinal que se alcanzaría finalmente en el concilio del 381 en Constantinopla.
Atanasio no solo fue un defensor de la fórmula, sino fue el artífice de una reconciliación que permitiría a la ortodoxia consolidarse como doctrina universal. Por eso nosotros decimos que Atanasio es un paladín de la fe más que Alejandro. Alejandro estuvo en el concilio como arzobispo, como obispo mayoritario de Alejandría, y Atanasio fue como archidiácono. Atanasio no fue a discutir, Atanasio fue apoyando a su obispo. Sin embargo, hoy tenemos la figura de Atanasio por sus escritos y por su tarea de trabajar en la fe nicena. Tras el concilio de Nicea en el 325, la Iglesia no alcanzó la estabilidad inmediata en torno a la definición trinitaria. Durante aproximadamente 5 décadas, la controversia sobre la naturaleza del Hijo y su relación con el Padre persistió con gran intensidad, caracterizándose por la proliferación de sínodos regionales nacionales, que finalmente fue resuelta, intentó ser resuelta por Atanasio y fue resuelta en gran medida. Hasta que llegaron hacia el final de los, hacia el final del siglo, casi al final del siglo, bueno, pasado un poco la segunda mitad del siglo, aparecieron las grandes figuras que llegarían al concilio siguiente. No sin antes recordarles que el arrianismo original, antes de presentar la batalla de estos hombres, el arrianismo original de Arrio había sido matizado, había sido rechazado de muchas ramas, pero persistían principalmente los subordinacionistas, ¿verdad? Los que estaban subordinados ontológicamente el hijo al padre. Estaban los amoneos, por Aesio, Eunomio, ya mencioné a ellos dos, que defendían que el hijo no era igual ni semejante al padre, ni de la esencia, ni en voluntad. Así que estas posiciones fueron perdiendo fuerza tras la muerte de Constancio II en el 361 y sobre todo después del breve reinado del emperador Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata era, bueno, dijimos que Constantino muere como un cristiano aparente, Constancio, decimos aparente, pero realmente fue arriano casi a sus últimos días. Constancio adopta esta fe arriana y Juliano nace arriano y se vuelve pagano. Eh, por eso se le llama Juliano el Apóstata y favoreció el paganismo, ¿verdad? Y a partir del gobierno de Joviano, pues hasta después, ¿no? A Joviano, y sobre todo con Valente en Oriente, los arrianos gozaron de cierto apoyo imperial, pero sus divisiones internas impidieron que lograran una formulación doctrinal unificada y convincente frente al nicenismo que ya estaba más consolidado. Así que estas variaciones y alternancias, herejías, apostasías del imperio, más que sus seguidores, los seguidores de Arriano no estaban tan consolidados, tan unidos, hizo que el partido se debilitara y el niceno que Alejandro había consolidado se fortaleció. Fue en este contexto cuando entraron en escena los padres capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Estos tres teólogos de Asia Menor ofrecieron una teología robusta, fresca, algo que necesitaban ellos, necesitaba la iglesia. Presentaron una fórmula sistemática que permitió defender la consustancialidad del Hijo con el Padre, sin caer en fórmulas de sabelianismo o confusión de personas. Además, refinaron la doctrina del Espíritu Santo. Ustedes saben que esto también lo mencionó Gravy, ¿verdad? Que esto se fue reafirmando poco a poco y especialmente estos tres padres, estos tres teólogos, refinaron la doctrina del Espíritu Santo que finalmente fue consolidada en el 382, el 381, perdón, por la nueva doctrina, la nueva herejía de Macedonio. Así que los capadocios, antes de llegar a Constantinopla, los capadocios lograron reconciliar a muchos antiguos opositores del término, explicando la distinción entre, esto es importante, eso fue
un gran aporte de los capadocios, porque en su argumentación distinguieron entre lo que es la ousia, que se le puede decir la esencia común, la esencia que comparten sin dividirse, es decir, de las que todos son partícipes, de las que las tres personas son partícipes. Y otra cosa es la hipóstasis refiriéndose a la persona individual. Esta distinción técnica ayudó a disipar el temor de que Nicea promoviera una forma de modalismo que hemos visto, ¿no? Al tiempo que mantenía la plena divinidad del Hijo y pues también mataron un pájaro, otro pájaro de un tiro, ¿verdad? Un mismo tiro porque también lograron consolidar el entendimiento de la divinidad del Espíritu Santo. Basilio en particular fue clave para consolidar una red de obispos ortodoxos en el este, articular una estrategia tanto teológica como estratégica. Por su parte, Gregorio de Nacianceno tuvo un papel destacado en Constantinopla, que veremos en un momento, y defendió esa fe, ¿no? Así los padres capadocios derrotaron intelectualmente al arrianismo en sus diversas formas y además ofrecieron una fórmula trinitaria sólida y precisa que preparó el camino para los siglos posteriores. Y esto es lo que nosotros ya empezamos a conocer como algo más robusto. Otro punto de inflexión llegó con el reinado, vamos a ver aquí está, con el reinado de Teodosio. ¿Quién fue este señor Teodosio? Bueno, Teodosio fue el siguiente emperador tras la muerte de, se me escapan los nombres, de, vamos a ver aquí, de Joviano, sí, de Joviano. Y bueno, si Atanasio fue un paladín en cuanto a sus construcciones, bueno, si Atanasio fue un paladín teológico en cuanto a sus construcciones teológicas, Teodosio primero fue un paladín teológico político, porque él fue quien promovió la restauración y defensa del cristianismo ortodoxo niceno. Este fue un personaje importantísimo para darle una especie de tiro de gracia, digo especie de tiro de gracia porque todavía quedarán algunas batallas, de tiro de gracia al arrianismo. Él fue afín a la religión de Occidente, que era Nicena, y Teodosio convoca a un segundo concilio ecuménico, no sin antes emitir un decreto. Este es el decreto de Tesalónica, o el edicto de Tesalónica, que dice lo siguiente: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. De modo que al más puro estilo de Ezequías
al más puro estilo de Nabucodonosor, de Ciro, de Darío. Teodosio se vuelve el defensor de la fe real, de la fe verdadera. Además, Teodosio convoca, para terminar de amarrar todos los hilos, Teodosio convoca al concilio de Constantinopla. El concilio Constantinopla primero, porque habrán otros. Así los padres capadocios fueron convocados junto con otros teólogos para terminar de lapidar a los arrianos. Este concilio reafirmó, literalmente reafirmó el credo de Nicea, pero también lo amplió, especialmente referente a la persona y obra del Espíritu Santo. En este concilio se afirmó explícitamente la divinidad del Espíritu Santo, proclamándolo coeterno y también consustancial con el Padre y con el Hijo, completando así la formulación clásica de la doctrina trinitaria. Esta reafirmación y ampliación del credo significó la derrota casi definitiva a las diversas formas de arrianismo y semiarrianismo que habían dividido la iglesia por décadas. La fe nicena, entendida como la confesión de un solo Dios en tres personas iguales en esencia y eternidad, se consolidó como la ortodoxia oficial y fue respaldada por la autoridad imperial y eclesiástica. Sin embargo, esta reafirmación y ampliación del credo fue la derrota definitiva. La respuesta es que no. Bueno, la fe nicena, entendida como la confesión de un solo Dios en tres personas iguales en esencia y eternidad, se consolidó como la ortodoxia oficial y fue respaldada por la autoridad imperial eclesiástica. Sin embargo, las luchas siguieron debido a que los bárbaros evangelizados por Eusebio de Nicomedia aún seguían ellos. Eusebio ya no estaba, pero ellos seguían. Fue sino que hasta 200 años después, Recaredo I, rey de los bárbaros, convocó el tercer concilio de Toledo, en el que junto con varios nobles y dignatarios eclesiásticos abjuró que el arrianismo era, pero que abjuró del arrianismo, es decir, dejó de ser arriano y se convirtió al cristianismo niceno católico, con lo que llevó a cabo la unificación religiosa de los visigodos y los hispanoromanos, dando así fin a la disputa arriana. Con el credo de Constantinopla, el credo niceno constantinopolitano, más el desarrollo final que tuvieron los visigodos, la doctrina de la Trinidad alcanzó su formulación clásica. Esta formulación fue clave para establecer el marco teológico que guiaría a la Iglesia durante siglos. La comprensión de la consustancialidad homoousios entre el Padre y el Hijo y la inclusión del Espíritu Santo como parte de la divinidad fue esencial para la ortodoxia cristiana y para contrarrestar las herejías que negaban la plena divinidad de alguna persona de la Trinidad. Como dice John A. McGuckin, en muchos sentidos, este concilio, el de Constantinopla, de 381 puede ser visto como la victoria final del antiguo partido niceno, la tradición cristiana posterior que reconoce retrospectivamente a Nicea 325 como el primero de los grandes concilios ecuménicos, llama al concilio de Constantinopla del 381 el segundo de esa línea. En línea recta redibuja la topografía del siglo IV, no de una manera histórica o lineal, sino teológica.
de este concilio a este concilio solamente. Esta es la línea de desarrollo de la fe cristiana. De modo que el hecho del concilio de Toledo, el tercer concilio de Toledo, algunos siglos después, finalmente hizo que los cristianos, al ver hacia atrás y ver los numerosos sínodos y concilios, llegaran a la conclusión de que solo hay dos ecuménicos, el concilio de Nicea y el que sentó las bases de la divinidad del Hijo, igual a la divinidad del Padre, hasta el concilio de Constantinopla que reafirmó las doctrinas de Nicea. El concilio de Nicea, entonces, hermanos, marcó un antes y un después en las disputas doctrinales de la iglesia de los primeros siglos. Por primera vez se convocó un concilio ecuménico con representantes de diversas provincias del imperio para decidir de manera conjunta sobre la cuestión teológica crucial. Esta convocatoria sentó un precedente que estableció a los concilios como órganos autorizados para definir la doctrina oficial. A partir de este momento, los concilios ecuménicos pasaron a ser como fuentes esenciales de autoridad doctrinal. La Iglesia entendió que la interpretación de la palabra debía darse en el contexto de la comunidad de creyentes, especialmente sus autoridades, los obispos, bajo la intervención del Espíritu Santo, evitando interpretaciones individuales o aisladas que pudieran generar divisiones. Para la Iglesia Católica Romana, el concilio es igual a la palabra, pero para la Iglesia Protestante Evangélica, el concilio puede errar y es verdad siempre y solo cuando es conforme a la palabra de Dios. En resumen, el arrianismo resurgió como fuerza tras el concilio, lejos de morir, tras la restauración de Eusebio de Nicomedia. Arrio y sus partidarios ganó más influencia, especialmente Eusebio en la corte imperial tras el alejamiento de Ocio de Córdoba. Atanasio fue exiliado varias veces por defender la fe nicea. Sin embargo, este fue uno de los eventos que más fortalecieron su reputación. El término homoousios siguió siendo polémico durante todo este tiempo hasta la llegada de los padres capadocios. Surgieron varias fórmulas de fe alternativas a la fe nicena. Hubo fragmentación de los obispos orientales. Se formaron alianzas doctrinales contra los arrianos, lideradas por Atanasio. Y él fue el que promovió esta unidad. Los emperadores jugaron un rol decisivo en la doctrina, tanto Constantino al convocar el concilio como los demás en el medio, ¿verdad? Constancio II principalmente, y los pares capadocios, bueno, y Teodosio primero, por supuesto, ¿no? Teodosio primero fue el que puso el clavo más grande a la tumba del arrianismo. Los padres capadocios afinaron Nicea y prepararon el camino para Constantinopla y se perfiló, es decir, se delimitó, se delineó el concepto de la ortodoxia conciliar, que aunque no lo hacemos de la misma manera, los cristianos coincidimos en esto, ¿verdad? Algunos arrianistas hoy podemos decir que las sectas de los testigos y los mormones tienen una forma de arrianismo, niegan la Trinidad. Los testigos niegan la Trinidad y enseñan que Jesús fue creado por Dios. Sostienen que es el arcángel Miguel, pero no Dios verdadero. Digamos que es una forma de arrianismo porque ya hemos definido esto, ¿no? Las dos ponencias anteriores hablaron un poco acerca de esto. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional niega la Trinidad y enseña que Dios es un solo ser que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu en distintos modos. Esto sí es modalismo, sabelianismo. Y los mormones que niegan la consustancialidad del Hijo con el Padre y son seres distintos, ¿verdad? No de la misma esencia. Estos son los arrianos que tenemos hoy.
Así que a partir de los concilios de Nicea y Constantinopla, la Iglesia comenzó a definirse no solo por su práctica comunitaria, sino por sus declaraciones claras y formales de fe. Estas confesiones doctrinales sirvieron para unificar a los creyentes alrededor de una sola creencia común. La teología se volvió una disciplina organizada gracias a Nicea, sistematizada, dando lugar a credos y símbolos que condensaban bíblicamente las verdades esenciales del cristianismo. Este desarrollo permitió que la fe fuese transmitida con precisión a través de generaciones y facilitó la enseñanza y la defensa frente a interpretaciones erróneas. Así, la ortodoxia confesional se convirtió en un pilar fundamental para la identidad de la Iglesia. La fe dejó de ser solo una experiencia subjetiva para transformarse en un cuerpo doctrinal definido, reconocido y sostenido por una comunidad eclesial, estableciendo un marco sólido para la continuidad y la unidad de la Iglesia a lo largo de los siglos. Gracias.